Bueno chicos, bienvenidos oficialmente a Vean qué rápido ya la última clase del primer módulo. Así de rápido van a concluir ya prácticamente un mes de haber tomado una de las, me atrevería a decir, de las mejores decisiones de sus vidas. Estoy súper contenta de que estén aquí, de que lo hayan logrado. Aún falta un último pasito que va muy relacionado con el anuncio que les quiero dar, pero ya prácticamente que ya están para iniciar el segundo módulo. Chicos, los anuncios de hoy son súper rápidos. El primero es que se me olvidó completamente, no les puedo mentir, adjuntarles el video de la práctica de Pareto. Según yo, estaba en que era en semana 4, que es esta semana, pero según el programa es en semana 3. Entonces sí se los quedé debiendo, les quedé viendo por ahí el video, pero en esta semana de fijo se los adjunto para que pues saquen sus conclusiones, ¿verdad? Ya si después del video tienen alguna pregunta, ahí sí con mucho gusto, me la dicen y pues yo los ayudo. ¿Qué más? Ok, recordar que esta semana sí tienen examen, ¿verdad? Esta semana ya tienen un examen que abarca la materia de semana 2, 3 y pues esta que es 4. Y pues vale, si no me equivoco, 90% de la nota. Entonces sí es súper importante que estudien bastante y que intenten pues sacarlo bien, ¿ok? El día de hoy tenemos materia muy bonita, vamos a ver teoría y vamos a repasar algunas herramientas de calidad y posiblemente aprender otras nuevas. Entonces, como ya saben, si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber y yo con mucho gusto les ayudo, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Ok, entonces, lo primero que tenemos para ver hoy son los círculos de calidad. Ah, bueno, están viendo mi pantalla. Sí, ¿verdad? Ahí pueden usar el dedito del chat o me pueden decir. Sí, correcto, yo logro verla. Genial, Brian, gracias. Gracias, Aida también. Ahí vi el dedito. Súper, chicos. Entonces, ahora sí, de nuevo. Los círculos de calidad son una técnica, como dice ahí abajito, que vamos a lograr estudiar el día de hoy. Son súper útiles por las razones que ya vamos a ver y pues siempre es importante que también ustedes como profesionales dentro del área de calidad tengan esta técnica dentro de sus cajitas de herramientas. Entonces, los círculos de calidad básicamente consisten o tienen como objetivo crear conciencia de calidad y productividad en todos y cada uno de los miembros de una organización a través del trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como también el apoyo recíproco. Como ya ven acá, ya nos vamos dando una idea tanto por la imagen como por la definición de que los círculos de calidad vienen siendo muy de trabajo en equipo, que básicamente ese trabajo en equipo es lo que nos va a dar los buenos resultados dentro de esta técnica. Muchas veces a nosotros no nos sirve trabajar en equipo y en realidad no es que no nos sirva, es que tal vez a algunas, y me incluyo, muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Pero siento que es porque aún no logramos ver todo lo bueno que tiene el trabajo en equipo. El trabajo en equipo me involucra una fuente de conocimiento sumamente extensa. Y básicamente esta fuente de conocimientos y este compartir de conocimientos y opiniones es lo que quiere propiciar los círculos de calidad. ¿De dónde nacen estos círculos de calidad? ¿De dónde vienen? Bueno, esta filosofía de trabajo fue implantada en sus orígenes en empresas de cultura oriental. No ha sido tan extendida ni efectiva en organizaciones de corte más occidental. No obstante, cuando se han realizado varias adaptaciones y modificaciones a la realidad de la empresa, esta práctica suele ser como mucho mejor. Entonces, básicamente es muy extensa, muy aplicada en la cultura oriental, pero cuando hablamos un poco más de cultura occidental, no es tan utilizada o tan aplicable. Sin embargo, como dice ahí,
se han realizado adaptaciones y modificaciones según la necesidad, el contexto y o la realidad de cada empresa. Y eso ayuda muchísimo a que la herramienta o la técnica pueda ofrecer más valor de la gestión de la mejora de cualquier tipo de organización o empresa. La situación ideal de esta buena práctica es la que permite su generación de forma espontánea y por iniciativa de los propios componentes de los equipos. Esta es una característica importante, ya casi la vamos a evaluar más. Aunque para llegar a esta situación, la organización debe seguir una metodología de implantación que se oriente a este fin. Ahora, de lo que les decía, vamos a ver. Eh, Algunas características de los círculos de calidad es que son grupos pequeños. En ellos pueden participar desde los 4 hasta 15 miembros. Entonces, normalmente si ustedes algún día llegan a participar en un círculo de calidad, van a ver que en realidad no son tantísimas personas. Pueden ser desde 4, como mínimo se recomienda, hasta 15. Los integrantes o las personas que estén bajo este círculo de calidad o bajo esta iniciativa deben trabajar bajo el mismo jefe o supervisor, quien, quien también a su vez va a ser integrante del círculo. Entonces, ustedes normalmente en el círculo de calidad siempre van a haber personas que le reporten a la misma persona a la que le reportan ustedes. Y esta persona, llámese jefe, supervisor, gerente, etcétera, etcétera, también va a ser parte del círculo de calidad. Todos los miembros, como dice ahí, deben laborar en un mismo departamento o área de trabajo. Esto para facilitar más la forma en la que se transmite información, para asegurar de que todos estemos enterados de la misma cosa y pues que las soluciones vayan como por la misma línea, ¿verdad? Y como dice allá abajito, que es la característica que quería relacionar acá, es que la participación siempre va a ser voluntaria. Y las reuniones se van a realizar fuera de horarios de trabajo. Entonces, no los pueden obligar, es lo recomendable que no los obliguen a participar de los círculos de calidad. Sin embargo, si ustedes quisieran ser partícipes, deben tener en cuenta que estos van a ser fuera de horario laboral, lo que significa que posiblemente y en la mayoría de los casos son horas extra no pagas. ¿Cuáles son los beneficios de estos círculos de calidad? Bueno, que existe una gran mejora en la calidad de los productos y en la productividad de la empresa, que gracias a esta mejora se reducen costos, existe una mayor promoción de la satisfacción del personal por su trabajo, hay un gran autodesarrollo del personal mientras se mantenga satisfecho y crea conciencia por la calidad y la productividad. Todos estos beneficios, chicos, al final se clasifican, se podría decir, en mejora dentro de las relaciones humanas. Hasta aquí todo clarito, ¿me van entendiendo? ¿Tienen alguna duda? Hola a los que se acaban de unir, chicos, buenas tardes. Ok, Starlen, perfecto. Elías, genial. Ok. Ok, antes de continuar, quería decirles como un repasito chiquitito de esta materia que acabamos de ver, aunque ya me confirmaron que les quedó clarito. Los círculos de calidad, chicos, son grupos pequeños de trabajadores, ¿verdad? Que como ya vimos, se reúnen de forma voluntaria y también de forma periódica. ¿Para qué? Bueno, para identificar, analizar y proponer soluciones a problemas relacionados con su área de trabajo. Por eso es que se solicita que todos estén, ojalá, bajo el mismo jefe y en el mismo departamento. Son una herramienta importantísima en la gestión de la calidad total. En los círculos de calidad identificamos problemas, analizamos causas, brindamos propuestas de mejora, implementamos en caso de que sean viables, damos seguimiento a los resultados y mantenemos una capacitación continua. ¿Ok? Entonces esos son como datillos importantes. Entonces, las etapas de la operación. Existen etapas de operación dentro de estos círculos de calidad. Son dos, la primera y la segunda, como dice ahí. La primera se da a nivel de empleados.
¿Quiénes son aquellos que identifican, analizan y presentan una solución de un problema a la gerencia? Y la segunda etapa es, como dice acá, a nivel gerencial. Es quienes acogen las sugerencias y estudian su posterior aprobación. Entonces, veamos como con un ejemplo más fácil, en palabras más sencillitas. La primera etapa se da cuando nosotros como operarios, como personas dentro del área de calidad, nos reunimos y decimos, ok, esta línea ha estado fallando por tales y tales razones, el producto no se está dando de tales y tales formas, no está cumpliendo con los parámetros, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Ok, entonces ya empezamos a analizar con una espina de pescado cuáles son las causas del efecto, qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Y una vez que ya lo tenemos, intentamos buscar soluciones, como plan A, plan B y plan C, por ejemplo. Ya ahí ya cumplimos la primera etapa. Digamos que la etapa 1.5 es donde nosotros mostramos estos resultados o estas soluciones a las personas que tenemos arriba, o sea, a nivel gerencial. Y justo ahí es donde inicia la segunda etapa. Ellos van a coger las sugerencias, van a estudiar todo a ver si es factible o no y nos van a indicar una respuesta, ya sea de aprobación o de negación. Vamos a ver cuál es el paso a paso básicamente de esta operación de los círculos de calidad. Número uno, como les dije, seleccionamos los problemas a resolver. 2. Definimos la situación actual del problema. ¿Qué tan grave es? ¿Cómo son los números? ¿Qué resultados están dando? Etcétera, etcétera. 3. Analizamos el problema, obtenemos datos y toda información necesaria. Como creo que ya les he dicho, papelitos hablan, literalmente, y es importante que ustedes cada proceso, cada proyecto, cada sugerencia que vayan a dar, lo tengan sustentado por medio de datos. Como dice Deming, una persona dando su opinión sin datos, al final es una, bueno, es que la frase dice como una persona hablando sin datos es una persona más dando su opinión. Y a nivel de cómo se mueve la industria, chicos, creo que ya se los he dicho, las opiniones deben ser respaldadas. Se debe tener una seguridad de que va a funcionar y normalmente esa seguridad la encontramos en los números, en los datos, en el registro histórico. Entonces siempre obtengamos los datos necesarios y procuremos tener siempre la información necesaria. Paso número 4, vamos a definir las alternativas de solución y vamos a tomar una decisión por consenso dentro del mismo círculo. 5. Vamos a definir ahora sí el plan de implementación. Vamos a presentar el plan para su ejecución y vamos a ejecutar el plan. ¿Ok? Como paso número 8, evaluamos los resultados, o sea, tenemos la confirmación del efecto de la mejora realizada y su implementación. Y como número 9 y último, se tiene control para mantener el efecto de mejora, que como les decía en el pequeño resumen que les hice, es básicamente dar este seguimiento. ¿Todo clarito con los círculos de calidad, chicos? Elías, super, Starling, genial. Que espero que las demás vayan bien también. Vamos a ver otra de las mejores herramientas que ustedes pueden tener, que es el ciclo PHVA o ciclo Deming. Es la base para aplicar básicamente las normas ISO y también para utilizarlo como en cualquier proyecto, implementación de algo nuevo o cosillas así por el estilo. El ciclo consiste en 4 fases, iniciando desde planificar y terminando en actuar. Y es un ciclo, ¿verdad? Pues porque nunca termina. Básicamente siempre hay que seguir el mismo proceso. En planificar, chicos, ya sea para cualquier aplicación, proyecto a desarrollar, norma ISO, etcétera, lo que vamos a hacer es establecer nuestros objetivos. ¿A dónde queremos llegar con lo que estamos haciendo? Vamos a establecer nuestras acciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Acá podemos usar mucho como lo de las 5 Ws y una H. Vamos a establecernos
los medidores y los indicadores, que es lo que les decía, hasta dónde está bien, hasta dónde es aceptable, cuando ya estoy en números rojos, cuando me está fallando la producción, cuando no estoy dando con la calidad, etcétera, etcétera. Y vamos a también escribir los métodos, vamos a redactar los métodos, cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Una vez que ya tengamos todo planificado, vamos a pasar a la etapa de hacer. Cuando yo estoy en esta etapa, lo que debo hacer, valga la redundancia, es poner en práctica el plan. Entonces, todo lo que ya tengo en papel y en letras, vamos a hacerlo en acciones. Entonces, pongo en práctica el plan y voy tomando los resultados. Voy viendo cómo están mis indicadores, si estoy dando buenos resultados o si no. Una vez ya tengo el plan en marcha, sigue verificar, estudiar, que básicamente consiste, como dice ahí en el cuadrito de abajo, en comparar los resultados de la ejecución con lo que se tenía previsto en el plan. ¿Qué estoy logrando? ¿Qué no estoy logrando? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué me faltó tal vez en el plan? ¿Qué incluye en el plan que no estoy haciendo? Etcétera, etcétera. Y una vez, chicos, ya pasamos esta tercera etapa, nos vamos a dirigir a actuar. Que actuar es, pues como su palabra lo dice, tomar acciones correctivas o reforzar el proceso. Básicamente, esta mejora continua indispensable que debemos mantener siempre. Ok, ya lo planificamos, ya lo hicimos, ya vimos que sí estoy cumpliendo en relación a estas dos etapas. Ahora, ¿cómo lo voy a seguir mejorando? ¿Cómo voy a seguir cuidando el proceso? ¿Qué no me salió tan bien que debo corregir? ¿Qué puedo reforzar más? Etcétera, etcétera. ¿Entendido, chicos? Elías, gracias. Saida, perfecto. Ok, genial. Continúo con las hojas de verificación. Vean que hasta el momento, súper rápido, ya llevamos dos herramientas importantísimas en sus vidas. Les voy a agregar una tercera. Vamos con las hojas de verificación. Básicamente, chequeo y marcar. En eso consiste. Las hojas de verificación, chicos, se utilizan para reunir datos basados en la observación del comportamiento de un proceso. ¿Con cuál fin? Bueno, con el fin de detectar tendencias por medio de la captura, análisis y control de la información relativa al proceso. Las hojas de verificación, chicos, pueden ser respaldos importantísimos dentro de los procesos, ¿verdad? Porque básicamente captura absolutamente todo lo que nosotros creamos importantes. Ya voy a explicar un poco más esto. Como dice el segundo punto, básicamente estas hojas de verificación son un formato que facilitan que una persona pueda tomar datos en una forma ordenada y de acuerdo al estándar requerido en el análisis que se esté realizando. Las hojas de verificación, también conocidas como de comprobación, o de chequeo organizan los datos de manera que puedan usarse con facilidad más adelante. Y estas, como les dije, llegan a brindar grandes respuestas. Los usos principales de estas hojas de verificación son para la clasificación de artículos defectuosos, para la localización de defectos por piezas, podemos utilizarlas también para determinar causas de defectos, en la verificación o chequeo de tareas de mantenimiento, para cumplir con las BPMs. ¿Quién sabe qué es una BPM? ¿Qué significan esas siglas? Elías, ¿vos sabés? Buenas prácticas de manufactura. Perfecto, Elías, genial. Exacto, buenas prácticas de manufactura. Gracias, Elías. Entonces, para eso inclusive podemos utilizarlas, ya les voy a dar un ejemplo, y para chequear los lugares importantes. Vean un ejemplo de hojas de verificación con el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Ustedes como personas dentro del área de calidad deben tener a vista o evaluado cada pequeño aspecto que pueda llegar a involucrarse con la calidad del producto o servicio que yo estoy brindando. Entonces, por ejemplo, en un servicio, la presentación personal, bueno, no lo vamos en un servicio, vámonos en industria manufacturera. En la producción de jugo de piña en nuestra empresa.
Están dentro del área de calidad y llegan más personas, otros inspectores de calidad, a hacer análisis, a tocar el producto, a interactuar con el producto y ustedes ven que no están cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura. Pero al final todo es un protocolo. Entonces, en las hojas de verificación, que creo que no hay una foto de cómo se ven. Bueno, básicamente así como ven acá, ustedes ponen de que, por ejemplo, el colaborador tiene el pelo según lo indicado. El colaborador usa cofia. El colaborador anda con mascarilla. Cuenta con guantes, cuenta con zapatos de seguridad. Trae buena higiene. No viene con la cara pintada, no viene con perfume, etcétera, etcétera. Todas esas cositas en una hoja de verificación e ir, como lo dice su palabra, verificando que se estén cumpliendo. ¿Ok? Básicamente es eso. Ejemplo muy sencillo. Ok, vamos a ver cómo se realizan. Bueno, primero con la identificación de qué es lo que queremos verificar. A partir de eso necesitamos una forma de recolección del problema que normalmente son preguntas o parámetros o indicadores o reglas, por ejemplo. Con este paso nos podemos ayudar de las 5 Ws y una H. Después debemos elaborar el diseño de la hoja. Debe ser sencilla, práctica, fácil y comprensible. Debemos tener en cuenta cuántos datos se van a considerar para el diseño de la tabla y debemos hacer una prueba preliminar, o sea, como un borrador, a ver si me falta alguna otra pregunta, a ver si olvidé algo, a ver si más bien agregué más de lo necesario, etcétera, etcétera. Entonces, consejos para la elaboración de esta tabla. Asegúrense de que todas sus observaciones sean representativas del total que quieren evaluar. Asegúrense de que el proceso de observación es eficiente, de manera que las personas tengan suficiente tiempo para hacerlo. La población, como dice en el último punto, el universo muestreado debe ser homogénea. En caso contrario, lo primero que deben hacer es utilizar la estratificación, que es la agrupación por características, básicamente, para el análisis de las muestras y observaciones que ya, ay, ya no dije nada, que se llevarán a cabo en forma individual. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Un comentario? ¿Todos tienen dudas? Chicos, ¿me escuchan? Todo bien por mi parte. Gracias, Carlos. Súper. Ok, Starnum, perfecto. Continúo ahora sí con algo under, súper. Con algo a lo que no le tenemos que tener miedo, pero ya estamos entrando en la partecita más práctica. Ya les di todas las herramientas teóricas de este módulo. Vamos a reforzar un poquito las prácticas. Gráficos estadísticos por estratificación. Los gráficos estadísticos, chicos, como dicen ahí, son una forma simplificada y eficiente de representar los datos en forma visual para su correspondiente interpretación. No sé si han escuchado el dicho que dice una imagen habla más que mil palabras. Básicamente así son los gráficos. Un gráfico habla más que mil palabras. Nosotros siempre vamos a poder entender muchísimo más viendo un gráfico que leyendo datos. Entonces es por eso que son tan importantes. Es una forma de representación estadística que muestra cómo se comporta una característica o variable en una población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en subpoblaciones o estratos en los que se ha dividido. Tenemos varios tipos de gráficos y todos los vamos a ver el día de hoy. Los gráficos en sí se me dividen en gráficos circulares, gráficos lineales y gráficos de columnas o barras, ¿verdad? Los cuales a su vez se dividen en gráficos de columnas simples y gráficos de columnas comparativos. Ok, y acá chicos es un poco en donde entramos a ver
el siguiente módulo. El próximo módulo que ustedes tienen, si todo sale bien con este, yo sé que sí, va a ser estadística. Vamos a ver un poquito de estadística descriptiva, solo como para que vayan asociando con los gráficos, pero en sí tienen todo un módulo de estadística que los espera, entonces no se preocupen. Como dice ahí, la estadística descriptiva se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Su objetivo es organizar y describir las características sobre un conjunto de datos, con el propósito de facilitar su aplicación, generalmente con el apoyo de gráficas, tablas o medidas numéricas. Ejemplos básicos de parámetros estadísticos. En este caso, nosotros vamos a utilizar mucho, hablando de parámetros estadísticos, la media y la desviación estándar, las cuales vamos a ver más a profundidad en el próximo módulo, entonces no se me asusten. Y algunos ejemplos de gráficos, chicos, son el histograma, la pirámide poblacional, el gráfico circular, entre otros, que básicamente son estos que ustedes ven acá. Estos son los que vamos a ver, todos estos grafiquitos. ¿Alguna duda hasta el momento con la parte teórica de los gráficos? Porque ya vamos a la práctica. Gracias, Elías, súper. Ok, entonces vamos a continuar con los gráficos circulares. Vamos a empezar con esto, vamos a ver cómo se hacen y todo va a salir bien, no le tengan susto, ¿ok? Los gráficos circulares o gráfica circular también las podemos encontrar a nivel de la vida, a nivel de mercado o empresa, como gráficos de pastel, gráficos de tarta, de torta o simplemente gráfico de 360 grados. Estos gráficos son un recurso estadístico que utilizamos para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos comparados dentro de una gráfica circular suele ser más de 4 elementos. Ok, ¿cómo se hace? Vamos a ver. Antes de saber cómo se hace en sí, muy explicativamente, lo vamos a resumir en 3 sencillos pasos. 1. Totalizar los datos. 2. Sacar el porcentaje. Y 3. Calcular los grados. Van a ver que súper fácil es. Entonces, construcción. El diagrama de sectores se construye dividiendo un círculo en sectores circulares, cuyos vértices, que son como las esquinitas, ¿verdad?, coinciden con el centro del círculo. Ahora bien, se dividen los 360 grados del círculo en partes proporcionales a los porcentajes correspondientes. Ojo aquí, donde 360 representa el 100%. Entonces, si nosotros tenemos 360 grados, eso me va a indicar el 100% de los datos, ¿ok? Ahora, tal vez esto sonó rarísimo, pero mejor no lo escuchemos, veámoslo. Entonces, supongamos que se realizó una encuesta a las personas habitantes de la provincia de Alajuela, en donde se les preguntaba qué tipo de entretenimiento prefieren. Únicamente entre las opciones cine, radio, teatro y televisión, a lo que se obtuvo como resultado que 560 personas prefieren el cine, 95 personas prefieren el radio, 210 aman ir al teatro y 650 prefieren la televisión para entretenerse, ¿ok? Entonces ese es el primer paso, recolectar, bueno, no, el primer paso es saber qué quiero yo graficar. El segundo paso, ahora sí, es recolectar los datos. Entonces, en este caso, mi primer paso fue que yo quería saber, en la provincia de Alajuela, cuál es el método de entretenimiento preferido. El segundo paso fue, pues, recolectar los datos, ¿verdad? Y acá los tengo. Entonces, vamos a ver. Acá están todos, ay, perdón chicos, acá están todos los pasos que necesito saber para lograr montar un gráfico circular. Ay, Dios. Ok, justo los 3 pasos que les dije, súper fácil. Totalizar, sacar porcentajes y calcular los grados. Vean que es súper sencillo. Para totalizar es súper fácil y como su número lo dice, como su nombre lo dice, es únicamente
sacar el total de todas las cantidades que yo tengo, de todos los datos que yo recolecté. Entonces, en este caso es 560 más 95 más 210 más 650 igual a 1515. Entonces, ya así de fácil, ya tengo mi primer paso. El segundo paso es sacar los porcentajes, calcular los porcentajes, pero no del todo, porque del todo ya sabemos que todo esto me representa el 100%. Entonces vamos a sacar los porcentajes únicamente de cada una de las opciones. ¿Cómo saco yo el porcentaje? Con una fórmula súper sencilla, se las voy a anotar acá. Vean qué fácil, dice, es porcentaje es igual a, perdón ahí la letra chicos, cantidad entre total por 100. ¿Ok? Ese es el porcentaje. Entonces, justo así como se les acaba de escribir, es que ustedes tienen que hacerlo. Ok, cantidad. Entonces, 560 entre total 1515 por 100. Entonces, justo así como en el ejemplo, ya les da el porcentaje, en este caso 37%. Y así con todas, 95 entre 1515 por 100, 6%. 210 entre 1515 por 100, 14%. Este es 650 por 1515, perdón, entre 1515 por 100, 43%. ¿Ok? Entonces, el tercer paso ahora sería calcular los grados. Y para los grados también tenemos una fórmula súper fácil que igual la voy a anotar acá. Entonces, sería 360 por el porcentaje igual a grados. Entonces, súper fácil. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, 360 siempre porque todo el círculo del gráfico que yo voy a hacer, tiene 360 grados. Y yo lo que voy a hacer es sacar el grado de cada porción. Recuerden, 360 grados es igual al 100%. Esto es mi 100%, entonces voy a ver cuántos grados me representa cada porcentaje. Entonces tomo 360, siempre no cambia, no es variable, por porcentaje dependiendo de la cantidad. Entonces, por ejemplo, acá 360 por 37 igual, y ese resultado van a ser los grados. En este caso son 133 grados, y así con absolutamente todos. Este es 360 por 6% igual 23 grados, 360 por 14% igual 50 grados, 360 por 43% igual 154 grados. Al final, chicos, si ustedes quieren saber que van bien, la suma debería darles 360, ¿ok? ¿Todo clarito con este procedimiento? Super, Elías y Zaida. Starling, Carlos, genial, perfectísimo, chicos. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es... Genial, Lenny, muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es ver las actividades de entretenimiento con su cantidad, porcentaje y grados correspondiente y vamos a graficar. Entonces, como dice ahí abajito en el recuadro, se utilizan las cantidades de los grados para tomarlos del círculo usando transportador, que ahorita viene una imagencita, pero era como el que usábamos en la escuela, básicamente. Y moviéndolo de manera tal que cada slide se calcule desde 0%. Ya les voy a enseñar cómo. ¿Ok?
Entonces, esta es la herramienta que nosotros vamos a utilizar si lo hacemos de forma manual. Si lo hacemos en Excel, pues muchísimo más fácil, ¿verdad? Entonces, normalmente ellos vienen con un huequito en el centro o con una crucecita marcada. Eso, ya sea huequito o crucecita, nosotros lo vamos a colocar en el puro centro del círculo, el cual ojalá nos haya quedado perfecto, lo hayamos hecho con un compás, todo lo más bonito posible. Entonces, de donde nosotros colocamos eso hacia arriba, vamos a ver que en ángulo de 90 grados tenemos este correspondiente 0 grados. Y lo que debemos hacer es hacer exactamente eso, que el transportador quede en 0 grados. Explicándolo sin que vean es un poco más difícil, pero vamos a imaginar entonces que lo pusimos y lo vamos a girar tipo ángulo de 90 hasta que en donde yo voy a iniciar quede en 0 grados, que básicamente sería algo así que me quedaría el chunchito. ¿Ok? Y de ahí voy a dibujar o marcar hasta donde estén los 133 grados o la X cantidad de grados que yo esté dibujando o separando. ¿Ok? Una vez que ya tengo eso, lo que voy a hacer es poner el 0 ahora en donde quede con los 133 grados o la primera cantidad de grados que grafiqué. Y ahí voy a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Paso la línea o pongo un puntito hasta donde debería estar mi siguiente cantidad, vuelvo a colocar para que quede en 0 y paso puntito y así sucesivamente hasta completar todo mi gráfico. ¿Ok? Y básicamente así es como quedaría un gráfico de pastel, un gráfico 360 grados, como le quieran llamar. Entonces, primero importantísimo, como todos los documentos que lleguemos a hacer en nuestra vida, debe tener un título. En este caso es actividades de entretenimiento favoritas en la población de Alajuela. ¿Ok? Y dentro del gráfico se va a ver algo así y lo podemos hacer de dos formas, pero siempre debe llevar la identificación de las partes. La primera forma es así, que en medio de cada partecita de la pizza, en cada slide, tenga escrito lo que representa, en este caso cine, radio, teatro, televisión, y su respectivo porcentaje. Y la otra opción es que si no quieren que haya nada aquí dentro del gráfico, únicamente los colorcitos, lo agreguen los identificadores como una leyenda. Entonces, por ejemplo, que acá haya un cuadrito celeste, acá uno anaranjado, uno gris y uno amarillo, y que cada uno diga pues lo que corresponde. ¿Entendido, chicos? Elías, perfecto, Zaida, Ander, Carlos, súper genial. Y Lenin, muchas gracias. Me alegra mucho que estén entendiendo. Son súper cargas. Ok, entonces, así de fácil fue el primero. El siguiente, chicos, que vamos a ver son los gráficos lineales, ¿ok? Esta gráfica, como dice ahí, nos muestra la forma en que cambia una variable con respecto a los valores puntuales e intervalos de una segunda variable que generalmente es el tiempo. Ok, entonces en este caso, para temas de gráficos lineales, vamos a tener aspectos importantes. Una variable que cambia en sí, en cantidad, en cualquier cosa que estemos evaluando respecto a una segunda variable, que normalmente por temas de este gráfico es el tiempo. Entonces, véanlo incluso acá. Acá puede ser que estamos midiendo, no sé, ventas según el año o el mes. Y ven que acá la segunda variable es tiempo, son fechas. Ok, déjenme ver si tengo algo importante que decirles acerca de este gráfico. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva y ya les digo. Ok, básicamente chicos, no sé quién llegó en su vida a utilizar, o posiblemente todos, quién se acuerda del plano cartesiano. ¿Alguno se acuerda? Elías se acuerda, perfecto. ¿Los demás? ¿Se acuerdan que era un plano cartesiano? Ok. El plano cartesiano, chicos, para irles refrescando un poquito, era como una cruz rara, básicamente, unos cuadrantes que llegábamos a realizar en la escuela y en el colegio. Era algo así.
Por acá teníamos valores negativos, si no me equivoco. Acá teníamos negativos positivos, acá positivos positivos y acá teníamos, eh, acá negativo negativo era. Algo así. Y aquí era como positivo negativo también, si no me equivoco. Ujú. Entonces, este gráfico lineal, chicos, es una partecita chiquita del plano cartesiano. Vean en este caso, únicamente es este cuadrante de acá, en donde todo está en positivo. Y cuenta, chicos, este cuadrante con dos ejes principales, ¿verdad? El eje X, que recuerden muy bien, normalmente va a ser el que siempre, siempre, siempre me lleva las variables de tiempo, ya sean minutos, días, meses, como dice acá, las variables cualitativas, cuantitativas y serie de tiempo, que en gráficos lineales normalmente son serie de tiempo. Y también vamos a tener el eje Y, el cual me va a representar la cantidad, las frecuencias y los valores. En este cuadrante del plano cartesiano siempre vamos a tener una intersección en cero formando un ángulo recto de 90 grados y vamos a tener pares ordenados que siempre van a ser X y Y, no Y y X, no, siempre X y Y. Estos pares ordenados, chicos, lo que nos va a decir es la posición del punto, la posición del variable, de la variable, perdón. Entonces, vean por ejemplo C. C dice que 6, voy a ir anotándolo porque todos estos son ejercicios que ustedes pueden llegar a hacer. 6 dice que es igual a X y Y es igual a 4. Entonces, para ubicarlo dentro del plano cartesiano o dentro de este cuadrante, lo que yo debo hacer es ubicarme en los ejes. Entonces, primero en eje X. Dice que eje X es 6. Entonces yo me ubico acá, abajito en eje X y busco donde está el 6. Dice que está acá. Ok, perfecto. Ahora me voy al eje Y, que es este de acá, y busco el 4, que en este caso está aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer, chicos? Buscar la intersección donde se juntan ambos puntos, ¿ok? Entonces, en este caso, yo trazo la línea del 6 hasta donde me indique el 4 y justo ahí se va a encontrar mi punto C. Elías, adelante. No, no, profe, disculpe, es que no veía la pantalla suya, pero ya me apareció, gracias. Ok, perfecto, no te preocupes. Muchas gracias, más bien. Ok, entonces vamos a ver, borremos todo. Creo que por acá hay un puntillo que no se ve. Bueno, ¿me entendieron? ¿Entendieron ese tema? Para ver si les di... Ok, súper, genial. Ok, genial, chicos, súper bien, perfecto. Entonces, ahora sí, veamos. Por ratos mi pantalla se quita. Voy a dejar de compartirles, a ver, y vuelvo a compartirles. Ahí quité la pantalla, no se preocupen. Ok, demos un chancecito, porque no me ha tirado problemas de internet ni nada, entonces no sabría decirles qué podría hacer. Ok, espero que ya con esto ya todo bien. Entonces, vean, por ejemplo, el punto F. No se encuentra, ¿verdad? Pero entonces voy a hacerles dos puntitos voy a hacer. De acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿dónde dirían ustedes que se encuentra el punto F? ¿En donde está el puntito verde o en donde está el puntito amarillo? ¿Dónde está el punto F, chicos? En el verde. ¿Ok? ¿Alguien más? En el amarillo, en el verde. Ok, veo opiniones divididas. En este caso, chicos, recordemos siempre, por favor, el orden de los pares ordenados. X y Y, no Y y X. Entonces, en este caso, siguiendo esa lógica, X es 10
y Y es 9. Entonces nos ubicamos en X, nos vamos al 10 y nos ubicamos en Y y nos vamos al 9. Entonces, la intersección correcta de esos dos puntos es el puntito amarillo. Entonces, en este caso sería punto F 10,9. Claro, chicos, ahora sí, porque vi opiniones ahí divididas. Elías, súper. Starlen, perfecta. Genial, chicos, súper bien. Zaida, súper, súper. Ok, dentro de todo esto, chicos, nosotros tenemos también variables discretas, que como dice ahí, una variable discreta es una variable que no puede tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto numerable. Quiere decir que no acepta cualquier valor, únicamente aquellos que pertenecen al conjunto. Estas variables se dan de modo coherente en separaciones entre valores observables sucesivos. Dicho con más rigor, se determina una variable discreta como la variable que hay entre dos valores observables potencialmente. Hay por lo menos un valor no observable potencialmente. Entonces, en otras palabras, porque sé que tal vez esto puede sonar un poquillo raro, una variable discreta, chicos, es un tipo de variable cuantitativa que solo puede tomar valores específicos y separados, los cuales generalmente son números enteros. Esto significa que no puede asumir valores intermedios entre dos números cualquiera. Las características son que tienen valores contables no medibles, generalmente son números enteros y no tienen decimales o en sí no tiene sentido utilizarlos. Como por ejemplo, el número de hijos en una familia. No se puede tener 2.5 hijos. Entonces ese punto 5 es lo que no me representa una variable discreta. La cantidad de autos en un estacionamiento, no pueden haber 500.3 autos, únicamente 500 o 501 autos. El número de preguntas correctas en un examen y las veces que suena un teléfono por día. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el tema de estos gráficos lineales, tenemos muy importante la secuencia en los ejes. Entonces, la secuencia, chicos, es básicamente los ejes X y Y. Básicamente, bueno, en este caso los hice al revés. Este es X y este es Y. Como ustedes ven, normalmente tienen numeritos. Esos numeritos, chicos, nosotros no podemos hacerlos de forma desordenada. Siempre deben ir igual en ambos ejes utilizando la secuencia que deseen. Vean, por ejemplo, acá es de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, eje X y 1, 2, 3, 4, 5, eje Y. También puede ser de 2 en 2, de 10 en 10, de 50 en 50, de 100 en 100, según la necesidad que tengan. Pero debe ser igual en ambos ejes. Ahora, si ustedes quieren y les sirve más, porque puede llegar el caso de que una sirva más que la otra, pueden hacer las secuencias combinando los ejes. ¿Qué quiere decir con esto? Que tal vez en eje X van a llevar una secuencia de 2 en 2, pero en eje Y van a llevarla de 5 en 5. En eje X de 5 en 5, pero en eje Y de 10 en 10. En eje X de 1 en 1, pero en eje Y de 2 en 2. Cualquiera de estas dos formas está bien, chicos. Lo que ustedes no pueden hacer es no seguir una secuencia, como por ejemplo, en eje X ir 1, 2, 10, 55, 60, 61, 64, 66, 68 y así sucesivamente. Eso no sigue una secuencia, eso no se puede realizar. Entonces, utilícenlas iguales en ambos ejes o combínenlas dentro de los ejes, pero siempre sigan una secuencia numérica. Clarita hasta acá, chicos, como con toda esta parte teórica de los gráficos lineales. Super, Elías. Carlos, genial. Y Starling. Perfecto, chicos. Ahora, vamos a ver cómo se crean estos gráficos, ¿ok? Lo primero que tengo que hacer
es, por supuesto, tener mis datos. Entonces, en este caso, vamos a suponer que el gráfico lo estamos haciendo para evaluar el número de ventas en una tienda de zapatos desde enero hasta octubre. Entonces, ya recolectamos todos mis datos, ya tenemos los meses de enero hasta octubre y tenemos las ventas, ¿verdad? Que se sacaron históricamente según el registro de la tienda. Entonces, recordemos que mis variables de tiempo van en el eje X. Entonces, siempre sepan que lo que me indique tiempo son mis variables del eje X, mientras que aquellas variables que me indiquen cantidad van a ser ubicadas en el eje Y. Entonces, esos son los primeros pasitos, ¿verdad? Tener todo eso que les acabo de decir claro. Ahora, como dice acá, en sí para construir la tablita, el gráfico necesitamos un título, necesitamos una escala, ¿verdad? Que es la secuencia que les decía. Necesitamos los datos, que en este caso son meses, y necesitamos tener en cuenta y en mente que los valores a utilizar deben ser discretos. ¿Ok? Y ahora lo construyo súper fácil, utilizando X y Y. Vean, me devuelvo acá. Voy a memorizarme dos de ejemplito. Vamos a ver. Tenemos que meses son X y ventas son Y. Vean, por ejemplo, mayo. Acuérdense que mayo tuvo 237 ventas y septiembre tuvo 326. Entonces, 200. ¿Cómo? Ya no dije nada. Es que estoy buscando el lapicero. Pero bueno, no importa. 237 y 326. Voy a anotarlo porque fijo se me olvida. 237 y 326 en mayo y septiembre respectivamente. ¿Ok? Entonces memorícenlo. Entonces, siguiendo la lógica de X y Y, lo primero que yo debo hacer es ubicarme en X, ¿verdad? Que es mayo. Ay, perdón chicos, eso que había rayado todo feo. Entonces me ubico en mayo y veo que en este caso la escala va de 20 en 20 iniciando desde 200. Entonces, veo dónde puede estar más o menos el 237. En este caso está muy cerquita de llegar al 240. Entonces hago lo mismo. Me fijo dónde está la intersección de ambos datos y ahí marco mi puntito. Ahora veamos septiembre con 326. Entonces vean que septiembre está muchísimo más arriba, ¿verdad? Me ubico más o menos en donde puede estar 326, que puede ser como por acá. Trazo la intersección y hago el puntito, ¿ok? Todas estas líneas que yo estoy haciendo son meramente de ejemplo. Ustedes no deben ponerlas, o sea, estas de acá no. Lo único que me interesa y lo que les interesa a ustedes y al gráfico son los puntitos. Entonces marco los puntitos según corresponda. Y una vez ya tengo todos los puntitos que corresponden, los uno con una línea de manera ordenada. No me salto ningún puntito, chicos. No es que de aquí me paso a este, y aquí sí le sigo a este, es así, y lo termino así, directo. No, sino que trazo la línea de forma ordenada según corresponda. Y básicamente así es como me quedaría este gráfico. Y lo que estoy viendo acá es el movimiento de las ventas. Vean que gracias a Dios para esa empresa, de enero a octubre vendieron un montón, tuvieron un crecimiento sumamente exponencial en lo que se trata de ventas. ¿Ven cómo el gráfico les habla, chicos? Entonces no sé si me entendieron, si sí sintieron que les habló el gráfico o no. Super Elías y Starnen, perfecto. Zaida, Carlos, genial. Ok, entonces continúo con los que ustedes pueden llegar a encontrar como los más simples de todos, ¿ok? Que son los gráficos de columnas, ¿ok? Como dice ahí, también llamados los gráficos de barras, son aquellos que muestran datos que pueden dividirse en categorías, las cuales pueden compararse entre sí. Puede hacerse un gráfico de barras de prácticamente todo, pero por ejemplo del número de efectos por tipo de máquina, de la cantidad vendida por tipo de producto, del número de evoluciones por cliente, la eficiencia por departamento, número de órdenes por vendedor al mes, etcétera, etcétera.
Ok, ejemplos de barras simples verticales, ¿ok? Primero vamos a ver el gráfico de barras simples. Igual, este gráfico se genera con un plano en X y Y como el anterior y van a ver que son súper fáciles. Entonces, datos importantes de este. Nuevamente debo tener lo que yo quiero evaluar, que quiero graficar. Debo tener los datos correspondientes. En este caso, este va a ser empleados por departamento, departamento administrativo, ventas, producción y calidad de inventarios. Vamos a tener las variables X y Y, en donde básicamente sigue la misma lógica. Y son las cantidades y X son como las características cualitativas o cuantitativas. Vamos a tener los indicadores de los ejes, o sea, el eje X se va a llamar departamento y el eje Y empleados. Y sobre todo vamos a utilizar los pares ordenados. Entonces, departamento es X y empleados es Y. Entonces, vean, por ejemplo, quiero saber la cantidad de empleados que hay por departamento dentro de nuestra empresa de jugo de piña. Entonces voy y tomo los datos. En el departamento administrativo hay 50 empleados, en ventas son 40, en producción son 60 y en calidad de inventario son 30, ¿ok? Entonces, ahora yo quiero graficar esto, porque así, ok, me lo está diciendo y aquí lo vemos sencillo, pero es porque es un ejemplo sencillo. Imagínense con miles de datos tener que verlos así en tablitas. Entonces, vamos a graficar para lograr ver más sencillo, para que el gráfico me hable sin necesidad de yo tener que leer todo. Entonces, cosas importantes de este gráfico. Bueno, debe llevar un título, debe tener la escala secuencial y valores para el eje Y debe tener las variables para el eje X, ¿ok? Entonces, ese es el plan a utilizar básicamente. Ahora, vamos a ver cómo se crean. Se crean por medio de barras o columnas utilizando exactamente la misma dinámica de X y Y. Administrativo. Entonces, ya aquí ya tengo escrito todos los departamentos. Entonces, voy a administrativo y creo una barra hasta pues la cantidad de empleados que tenga. En este caso, recordemos que eran 50. Ventas, 40. Entonces, hago exactamente lo mismo. Producción, 60, con la mayor cantidad de empleados. Calidad de inventarios, 30. Entonces, vean que ninguna barra se pasa, perdón, de los datos reales que yo obtuve. Entonces, cosas importantes de este grafiquito una vez que yo coloco las barras. Uno, deben estar a la misma distancia una de las otras. No me las vayan a hacer pegaditas, no me vayan a hacer esta más tirada para allá, esta más tirada para allá y todas feas. No, siempre con la misma distancia y el mismo orden. Y la segunda característica de las barras es que deben contar con exactamente el mismo grosor. No me vayan a hacer una así delgaditica, la otra grandísima, no, todas con exactamente el mismo grosor. Y básicamente, chicos, así es como funciona este gráfico de barras simple. Veo una manita levantada, ajá, adelante. Profe, una pregunta. Dímelo. Con el eje Y, Ajá. los números, digamos, el último número, en este caso el 60, siempre tiene que ser el último número con el gráfico más alto. Un ejemplo, en este no podría llegar hasta 100. Puedes utilizarlo, pero en realidad pues no es necesario. No te está diciendo nada que esté hasta 100. Pero si tú dices como cantidad de empleados en un total de 560, en una empresa de 560 operadores o así, ya tal vez sí sea representativo poner como esa cantidad máxima. Pero pues depende mucho del concepto. En realidad no te dice mucho, más allá de que pues sigue una secuencia. Ok, si no es obligatorio que tiene que ser el número en el eje Y, no tiene que ser el El último número, el más mayor. alto. No es obligatorio, pero pues sí es como lo más recomendable para que se vea más ordenado y se entienda Sí, más para que sea fácil. más ordenado. Sí, está bien, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Ok, chicos, entonces básicamente así es como quedaría. No sé si tienen alguna dudita extra, súper bien la pregunta de Elías, muchas gracias, de hecho. Entonces, no sé, chicos, algo que quieran decir, aportar. De los que trabajan, ¿han utilizado este tipo de gráfico o no? Virginia, sí, súper.
Ander dice que sí, genial. Ok, perfecto, chicos, muchas gracias. Entonces, ok, vamos a ver, continuamos entonces con los gráficos de barras, pero comparativos. Estos son súper lindos también, son exactamente igual de fáciles, entonces no se preocupen, ¿ok? Entonces, vamos a ver. En este gráfico, como dice ahí, podemos graficar diferentes variables y a la vez compararlas con diferentes factores de una misma variable, con el fin de compararlas en un mismo plano. Sé que suena rarísimo y con mucha información, pero en este caso estamos obteniendo básicamente dos datos de una misma variable, por decirlo de una forma. Y lo que vamos a hacer es compararlas, todas las variables junto con los dos datos. En este caso, lo que queremos evaluar es la producción por departamento por turno. Entonces, vean qué montón de variables tenemos. Entonces, lo primero que debemos hacer es sacar las variables del eje X, en este caso son los departamentos. En este caso tenemos Viking, Orion, Dynamic y Super Steve. Así se llaman los departamentos, ¿ok? Y cada departamento tiene dos turnos, turno A, turno B, turno de la mañana, turno de la noche, como le quieran llamar, pero dos turnos, dos variables dentro de una sola. Entonces, obtenemos los datos de esas variables. Vemos que para Viking en el turno A hay 30 empleados, mientras que en el turno B hay apenas 20. Para Orion más bien hay más en el turno B que en el turno A. Para Dynamic se mantiene igual que Viking, con mayor cantidad en el A que en el B. Y Super Steve básicamente continúa la dinámica de Orion, ¿verdad? Muchos más operadores en operarios, operadores, colaboradores en el turno A que en el turno B, ¿ok? Entonces, todo esto es lo que yo voy a comparar mediante columnas y vamos a ver cómo se hace. Entonces, para este caso es importante que ustedes agreguen una leyenda. Pónganle los colores que quieran a los turnos, pero sí deben ser distintos. En este caso, turno A es color celeste y turno B es color anaranjado. Como dice ahí, es necesario utilizar una leyenda con identificador de colores para usar perdón, ya no dije nada, de colores a usar para cada factor a comparar. Y acá pues tenemos exactamente lo mismo. Un título general, el título del eje, que en este caso es departamentos, el título del eje Y, que en este caso es cantidad de operadores, de operarios, lo que sea, y vean cómo va a funcionar la comparación, ¿ok? En este caso, las columnas siguen, las barras siguen exactamente las mismas dos características. Misma distancia entre cada comparación, no entre cada barra, entre cada comparación y mismo grosor para absolutamente todas las barras. Entonces, por departamento yo voy a tener dos barras o en sí la cantidad de variables que tenga. Entonces, vean, por ejemplo, para turno A en Viking me dice que tengo 30. Y para turno B me dice que tengo 20. En Orion, más bien el turno A está más chiquitito porque tengo menos empleados. Y en el turno B tengo muchos más, ¿verdad? Tengo 30. Entonces ven que al final son como grupitos por departamentos que me están comparando. Yo estoy comparando acá dos cosas. Uno, todos los departamentos. Y dos, los turnos de cada departamento. ¿Me entendieron, chicos? Elías, perfecto. Carlos, súper. Virginia, genial. Ok. Entonces, básicamente así es como quedaría el gráfico y pues también ya vemos mucho, ¿verdad? Lenin, genial. Ok. Hasta acá, vuelvo a preguntarles, ¿me han entendido absolutamente todo? Los cuatro gráficos que llevamos, las tres herramientas teóricas, Elías, Starling, perfecto, Virginia, Carlos, Aida, súper chicos, van pero volando ustedes. Ok, vamos a ver. Ok, datos importantes, creo que no tengo. Ok, vamos con el gráfico de dispersión. Este hay que poner mucha atención porque muchas veces creemos cosas de él que no son y eso nos puede arrojar a una mala interpretación. Entonces vamos a ver cómo se realiza correctamente este gráfico y qué nos quiere decir correctamente este gráfico.
Ok, los gráficos de dispersión se utilizan para estudiar la posible dependencia entre dos variables, características de calidad o causas de problemas seleccionados en el Ichikawa. Así es como se ve un gráfico de dispersión. Muchos puntitos que ni sabemos qué nos está diciendo básicamente. Ok, siempre existen, chicos, normalmente dos tipos de regresión. La correlación positiva y la correlación negativa. Básicamente, en términos científicos, se podría decir tendencia hacia la alta y tendencia hacia la baja. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo sé cuál de estas va hacia arriba y cómo sé cuál de estas dos va hacia abajo? ¿Cómo sé yo que estos puntitos están bajando o subiendo y cómo sé que estos están subiendo o bajando? Elías, dime. Me imagino que es por la cantidad que va hacia el eje Y. ¿A qué te refieres? Si van subiendo, es que va subiendo la cantidad, digamos, y si van para abajo, es que de 60 va bajando hacia 20. Ok, tú de esos dos, ¿cuál dirías que va hacia abajo? De estos dos, el de la derecha. El de la correlación negativa. Sí, Ok, ok. Bueno, está bien. Ajá. Pero, súper sí. Gracias, Ander, y gracias, Elías. Sí, pero normalmente en este caso la respuesta es por cómo nosotros debemos leer el gráfico. Es más fácil, no digo que la respuesta esté mal, porque al final me entendieron, pero es más fácil decir que el gráfico se lee de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, iniciamos acá. Y está muy relacionado con la respuesta de Elías, ¿verdad? Que es dependiendo del eje Y. Entonces, iniciamos en el eje Y y vemos que del eje Y va hacia arriba. En este caso, del eje Y va hacia abajo. Entonces, esta es la que va hacia arriba, esta es la tendencia hacia la alta y esta es la tendencia hacia la baja, ¿ok? La correlación positiva no significa que esté bien y la correlación negativa no significa que esté mal. Simplemente es el comportamiento de los datos, sea ascendente o descendente, ¿ok? Entonces, mucha atención a lo que vamos a ver acá. El primer paso de este gráfico de dispersión es facilísimo. Es hacer exactamente lo mismo que con el lineal. Tener mis variables del eje X, que en este caso son trimestres, y tener mis variables del eje Y, que son ventas. Entonces, en este caso son las ventas de jugo de piña por trimestres, ¿ok? En este caso, trimestre 1, 2, 3, hasta el 12. Entonces, en el trimestre 3 se vendieron 1.500, en el 9, 3.800 y en el 12, 4.900, por ejemplo. Entonces, justo, vamos colocando los puntitos según corresponda. ¿Ok? Y ya así vamos teniendo como la dispersión, así de sencillo. Ese es el primer paso, facilísimo. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Elías, perfecto, Carlos, súper. Virginia, genial, chicos. Entonces, ya tienen superadísimo el primer paso. En Excel, chicos, es exactamente lo mismo. Insertan los datos, se van a donde dice insertar. Ven aquí como este grafiquito que tiene como muchos puntitos. Tocan ahí la primera de dispersión y así de fácil se les va a hacer el gráfico. Después debemos irnos a diseño, seleccionando el gráfico. Nos vamos a donde dice diseño rápido y le damos en la que dice FX, la que tiene como una F y una X. Eso lo que nos va a tirar es una raíz cuadrada de R. Básicamente R es un dato importantísimo porque es como la predicción. Es qué porcentaje va a ser correcta la predicción que me está diciendo el gráfico.
Ya les voy a explicar eso mejor. Entonces, R es un dato que nosotros siempre debemos de averiguar con cualquiera de estos dos métodos, ya sea en Excel, que se hace de esta forma que viene así en las imágenes, así ya tenemos R, redondeamos y pasamos a porcentaje, o en la calculadora, que va a depender mucho de la calculadora que tengan. En este caso, para calculadora científica debería funcionar exactamente igual tanto en la blanca como en esta gris. Una calculadora de las que comúnmente llamamos cuentapollos no me sirven para esta tarea. Entonces debe ser calculadora científica. Nos vamos a ir a modo y vamos a tocar el número 3 o básicamente el que diga stat. Después nos vamos a ir a la opción 2 o la que diga A más BX. Vamos a ingresar los datos según corresponda en columna X y columna Y, que es esto que tenemos aquí, ¿verdad? X para trimestre y Y para ventas. Le vamos a dar en AC, le vamos a dar Shift 1, regresar. Y ahí lo que debemos hacer es obtener los datos. Ya la calculadora científica me va a generar los datos que yo necesito. Y lo que tengo que hacer es anotar esos datos según corresponda a esto. Los datos que he de obtener tanto del Excel como de la calculadora científica son A, B y R, ¿ok? Entonces, con esos datos lo que nosotros vamos a hacer es predecir cómo va a estar el futuro de los próximos 4 trimestres, del trimestre 13, del 14, del 15, del 16. Una predicción, un aproximado de cuánto se va a vender en esos próximos 4 trimestres. ¿Y cómo hago yo eso? Bueno, con una ecuación de regresión, ¿ok? Y la ecuación de regresión sigue esta fórmula súper sencilla, súper fácil, que es A más B por X. Entonces tomo A, que recuerden, me los tuvo que haber dado la calculadora científica o Excel, que me representa 441,7. Ay, no, ¿por qué no puedo escribir? Qué raro. Ok, ya, 441,7 y B 359,6. Eso lo sumo y lo multiplico por X, que X es mi variable, ¿verdad? Es el trimestre que yo no sé. Entonces, 441,7 más 359,6 por 13 es igual a 5116,7. Y así lo hago sucesivamente con todos. Con los datos de regresión se genera el pronóstico de los trimestres que están por venir. Entonces se estima que estas sean las ventas realizadas en los trimestres que estamos evaluando. Que en el trimestre 13 se vendan alrededor de 5.116 piezas, que en el 15 alrededor de 5.836 y así sucesivamente con cualquier variable que yo haya querido predecir. En este caso, lo que debemos hacer es ahora sí dibujar una línea con los datos que se generen a través de la ecuación de regresión. ¿Ok? Esta línea a veces la tira Excel automáticamente y si no, lo que hacemos es dibujarla pues con los datos que tenemos según regresión. ¿Ok? Nada, se traza la línea. Y esta línea se llama predicción con nivel de confianza en R. En este caso, lo que les quiero decir que me está hablando el gráfico es que podemos estar 96% seguros de que estos van a ser los datos o las predicciones correctas para los siguientes trimestres. Ok, antes de continuar, déjenme fijarme si tengo datos importantes para que me entiendan mejor. Nada más denme un chancecito, ya se aprovecho a tomar agua. Ok, entonces básicamente, bueno, en la formulita recordarles, ¿verdad?
que es A más B por X, los puntitos que se sacan exactamente igual que en el gráfico lineal. En este caso, el tipo de regresión que estamos teniendo es tendencia hacia la alta, o sea que las ventas van a aumentar, se predice, y podemos estar seguros de que, bueno, un 96% de que así van a ser las predicciones. Ok, quería preguntarles, ¿tienen alguna duda al respecto de este gráfico o de cualquier otro tema que acabamos de ver en esta clase? Elías dice que no, perfecto, súper, muy bien. Los demás chicos, Virginia, no, genial, muchas gracias. Lenín dice que no. Ok, chicos, entonces, quiero recordarles, ay, es que las clases se me hacen muy rápido, no debería ser tan rápido, es que ustedes me entienden mucho. Quiero recordarles lo que serían los aspectos importantes de esta semana. Primero, disculparme porque no les agregué lo de Pareto. Yo estaba confundida. Según yo, el video se agregaba hasta semana 4 y era en semana 3. Entonces no pasa nada. Ahí se los agrego y ya revisan. Si aún así tienen dudas, ahí sí me escriben. Y recuerden que esta semana ya se les habilita examen, que examen no abarca solo lo que acabamos de ver en esta clase, sino abarca lo de semana 2, semana 3 y pues esta semana 4. Entonces, ya hoy lo tienen habilitado. Desde hoy les cuenta el tiempo hasta el próximo lunes, si no me equivoco. Pero ustedes mentalícense a que cierra el domingo a mediodía para que nunca se les pase a hacer un examen. Pónganse en alarmas, apúntenlo en la agenda, donde sea. Pero ojalá no lo pierdan, chicos, porque vale el 90% de la nota. Con solo decirles de que si pierden este examen, ya no pasaron el módulo, ¿verdad? Entonces, súper importante que estén atentos. Otra cosita importante, quería felicitarlos, ahora sí, hablando ya más lindo, quería felicitarlos por haber concluido el primer módulo, ya nada más falta el examen, pero después de casi un mes ya solo un pasito, entonces ya puedo decir que los espero en el siguiente módulo en estadística, si no me equivoco es el siguiente, y pues súper contenta, muy orgullosa del trabajo que han hecho, son excelentes estudiantes, tenerlos acá en clase es súper bien para mí porque me entienden rápido, preguntan si quieren preguntar, me aportan mucho en la clase, con las reacciones, con los comentarios, entonces todo súper bien, chicos, estoy muy contenta con el grupo, espero que ustedes se sientan satisfechos también. Y nada más voy a detener la grabación para preguntarles cómo se han sentido y que no se sientan como incomodillos.